Hola, mi nombre es Aranza Balbañorbe, estudiante de la Facultad de Medicina, y a continuación les voy a presentar el tema de hipersensibilidad, lesión tisular mediada por mecanismos, enfermedades por inmunocomplejos 3. Bien, a continuación vamos a ver la hipersensibilidad, lesión tisular mediada por mecanismos inmunitarios. Las respuestas inmunitarias son normalmente protectoras, pero también pueden dañar lo que son los tejidos. Las reacciones inmunitarias lesivas se van a llamar hipersensibilidad y las enfermedades que van a resultar de esta van a denominarse como enfermedades por hipersensibilidad. Bien, a continuación vamos a hablar sobre las causas de las reacciones de hipersensibilidad. Las respuestas inmunitarias patológicas pueden dirigirse frente a diferentes tipos de antígenos y pueden ser el resultado de varias anomalías subyacentes. Dentro de las causas están tres, que es la autoinmunidad, reacciones contra los microbios y reacciones contra antígenos ambientales. En cuanto a la autoinmunidad, que va a ser las reacciones contra los antígenos propios, normalmente el sistema inmunitario no va a reaccionar contra los antígenos propios. Este fenómeno se llama autotolerancia, lo cual implica que el cuerpo tolere sus propios antígenos. En algunas ocasiones, esta autotolerancia va a fallar, lo que va a dar lugar a reacciones contra las células y los tejidos propios. En las reacciones contra los microbios, hay muchos tipos de reacciones contra los antígenos microbianos que pueden ser la causa de varias enfermedades. En algunos casos, la reacción parece excesiva o el antígeno microbiano es inusualmente persistente. Si se producen anticuerpos contra tales antígenos, los anticuerpos pueden unirse a los antígenos microbianos y así van a producir inmunocomplejos, los cuales se van a depositar en los tejidos y por ende van a desencadenar una inflamación. Y por último están las reacciones contra antígenos ambientales. Casi el 20% de la población va a tener alergias a sustancias ambientales que son frecuentes, como por ejemplo los epitelios de animales, ácaros del polvo, algunos iones metálicos e inclusive algunos medicamentos. Tales sujetos tienen una predisposición génica a realizar respuestas inmunitarias inusuales a antígenos no infecciosos habitualmente inocuos, a los cuales todas las personas están expuestas, pero no todas van a presentar alguna reacción contra ellos. En todos estos trastornos, la lesión tisular va a estar provocada por los mismos mecanismos, que van a intervenir normalmente para eliminar a los microorganismos patógenos infecciosos, sobre todo anticuerpos, linfocitos T efectores y otras células efectoras. Bien, aquí tenemos lo que es la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad. Estas pueden subdividirse en 4 tipos de acuerdo a la función del mecanismo inmunitario principal responsable de la lesión. Los 3 primeros son variaciones de las lesiones mediadas por anticuerpos y la cuarta va a ser mediada por los linfocitos T. En las diapositivas siguientes hay una tabla que nos va a mostrar los mecanismos de las reacciones de hipersensibilidad, cómo es que se va a clasificar los 4 tipos y los mecanismos inmunitarios. En la primera va a ser la hipersensibilidad inmediata tipo 1, lo cual se conoce como alergia. La lesión se debe a los linfocitos Th2, los anticuerpos IgE y los mastocitos y otros leucocitos. Los mastocitos van a liberar mediadores que van a actuar sobre los vasos sanguíneos y el músculo liso, y así como también otras citocinas que van a reclutar células inflamatorias y las van a activar. La siguiente son los trastornos mediados por anticuerpos, que es la hipersensibilidad de tipo 2. Estas se deben a anticuerpos IgG y también IgM, que son secretados y se van a unir a antígenos fijados en la superficie celular o en la superficie tisular. Los anticuerpos van a dañar a las células al promover su fagocitosis o lisis y van a dañar los tejidos mediante la inducción de la inflamación. Los anticuerpos también pueden interferir en las funciones celulares y causar enfermedad sin daño celular ni tisular. La siguiente es la
son los trastornos mediados por inmunocomplejos, que también es conocida como hipersensibilidad de tipo 3. En esta los anticuerpos IgG y también los IgM se van a unir a los antígenos que están habitualmente en la circulación, y estos van a formar complejos antígeno-anticuerpo que se van a depositar en los lechos vasculares y van a inducir a la inflamación. Los leucocitos que se van a reclutar, es decir, los neutrófilos y los monocitos, van a producir el daño tisular mediante la liberación de enzimas lisosómicas y la generación de radicales libres tóxicos. Y por último, los trastornos por hipersensibilidad mediados por linfocitos T, que es la hipersensibilidad tipo 4. Esta se va a deber a las respuestas inmunitarias en la que los linfocitos T y los subgrupos TH1 y TH17 van a producir citocinas que van a inducir a la inflamación y van a activar a los neutrófilos y macrófagos, que son responsables de la lesión tisular. En esta diapositiva podemos ver una tabla la cual nos va a indicar los mecanismos de las reacciones de hipersensibilidad de acuerdo a la subclasificación, que es la hipersensibilidad inmediata tipo 1, hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3 y por último la hipersensibilidad celular tipo 4. Aquí vienen los mecanismos inmunitarios, las lesiones histopatológicas y también algunos trastornos prototípicos. Bien, a continuación vamos a hablar de la hipersensibilidad inmediata tipo 1 y también cómo es que se va a dar la secuencia de los acontecimientos en las reacciones de hipersensibilidad inmediatas. Este tipo de hipersensibilidad va a ser una reacción tisular que va a ocurrir de manera muy rápida en cuestión de minutos gracias a la interacción del antígeno con anticuerpos IgE que se van a unir a la superficie de los mastocitos. Esta reacción va a comenzar con la entrada de un antígeno, el cual se va a denominar como alérgeno, gracias a que va a desencadenar una alergia. Muchos alérgenos pueden ser sustancias ambientales, como ya lo había mencionado en las causas. Los cuales ciertos sujetos van a estar predispuestos a sufrir reacciones alérgicas. Los linfocitos TH2 y la IgE van a ser los responsables de las manifestaciones clínicas y patológicas de la reacción. La hipersensibilidad inmediata puede producirse como una reacción local que es simplemente molesta, como por ejemplo la rinitis estacional, la fiebre del heno, entre otras. ¿Cómo es que se va a dar la secuencia de acontecimientos? Bueno, la mayoría de las reacciones de hipersensibilidad van a seguir esta secuencia estereotípica de reacciones celulares. Primero se va a dar la activación de linfocitos TH2 y producción de anticuerpos IgE. Los alérgenos pueden introducirse ya sea por inhalación, ingestión o por medio de inyección. Las variables que probablemente van a contribuir a las fuertes respuestas TH2 a los alérgenos son la vía de entrada, las dosis y también la cronicidad de la exposición al antígeno y el trasfondo génico del huésped. Como segundo paso va a ser la sensibilización de los mastocitos mediante los anticuerpos IgE. Los mastocitos se van a derivar de precursores presentes en la médula ósea y se van a distribuir en los tejidos, cerca de los vasos sanguíneos y nervios, y en localizaciones subepiteliales. Los mastocitos expresan un receptor de alta afinidad para la porción Fc de la cadena pesada E de la IgE llamado FcRI. Aunque las concentraciones séricas de IgE son muy bajas, la afinidad del receptor, que ya les había mencionado, es tan elevada que los receptores están siempre ocupados por IgE. Estos mastocitos portadores de anticuerpos están sensibilizados de modo que pueden reaccionar si es que un antígeno específico, es decir, un alérgeno, se une a las moléculas del anticuerpo. Los basófilos son células circulantes que se van a parecer a los mastocitos. También expresan FcRI, pero no se ha establecido
su papel en la mayoría de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, ya que las reacciones ocurren en los tejidos y la mayoría de los basófilos están en la circulación. Bueno, por último va a ser como tercer paso la activación de los mastocitos y también la liberación de mediadores. Cuando una persona que se ha sensibilizado por la exposición a un alérgeno vuelve a exponerse al mismo, este se va a unir a las moléculas de IgE de forma específica situadas en los mastocitos, habitualmente en el lugar de entrada del alérgeno cerca de él, y el entrecruzamiento de estas moléculas de IgE van a desencadenar una serie de señales bioquímicas que van a terminar en la secreción de varios mediadores por parte de los mastocitos. Bueno, aquí tenemos 3 grupos de mediadores que son muy importantes en diferentes reacciones de hipersensibilidad inmediata. Una son las aminas vasoactivas, otras son los mediadores lipídicos recién sintetizados y por último las citocinas. En cuanto a las aminas vasoactivas, liberadas de los almacenes de los gránulos de los mastocitos contienen histamina, la cual se va a liberar segundos después o minutos después de la activación. La histamina va a causar una vasodilatación, es decir, un aumento de la permeabilidad vascular. También va a causar una contracción del músculo liso y mayor secreción de moco. Otros mediadores que se liberan con rapidez son los factores quimiotácticos para neutrófilos y eosinófilos, así como proteasas neutras, como por ejemplo está la triptasa, las cuales pueden dañar los tejidos y también van a generar cininas y escindir los componentes del complemento para producir más factores quimiotácticos e inflamatorios. Los mediadores lipídicos recién sintetizados. Los mastocitos van a sintetizar y secretar prostaglandinas y leucotrienos por las mismas vías que otros leucocitos. Estos mediadores lipídicos van a ejercer diferentes acciones que son muy importantes en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Un ejemplo, la prostaglandina D2 es el mediador más abundante generado por la vía de la ciclooxigenasa en los mastocitos. Este produce un intenso broncoespasmo, así como un aumento de la secreción de moco. También están los leucotrienos LTC4 y LTD4. Estas sustancias son vasoactivas y espasmógenas muy potentes y son conocidas en una base molar. Son varios miles de veces más activas que la histamina, aumentando la permeabilidad vascular y también causando una contracción del músculo liso bronquial. Por último, las citocinas. La activación de los mastocitos va a dar lugar a la síntesis y también a la secreción de varias citocinas que van a ser muy importantes para la reacción de la fase tardía. Entre ellas está el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, y las quimiosinas, que estas van a reclutar y van a activar leucocitos. Bien, aquí tenemos el desarrollo de la alergia. Aquí están 4 factores o etiologías muy importantes que van a influir en el desarrollo de una alergia. La predisposición a las reacciones de hipersensibilidad inmediata está determinada más que nada por los genes. La mayor tendencia a sufrir reacciones de hipersensibilidad inmediata se denomina atopia. Las personas atópicas tienden a tener concentraciones séricas altas de IgE y linfocitos Th2, productores de IL4, interleucina 4, que la población general. Se encuentra un antecedente familiar de alergia en el 50% de los pacientes atópicos. La base de la predisposición familiar no está muy clara, pero los genes están implicados en la predisposición del asma y otros trastornos atópicos. Otros son los factores ambientales, también son muy importantes en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. La exposición a los contaminantes ambientales, sobre todo en las sociedades industrializadas, va a ser un factor que va a predisponer las alergias.
Otro punto es que se calcula que aproximadamente del 20 al 30% de las reacciones de hipersensibilidad inmediata son desencadenadas por estímulos no antigénicos, como lo son las temperaturas extremas y el ejercicio, y no tienen que ver específicamente con los linfocitos Th2 ni con la IgE. Se cree que en estos casos puede ser que los mastocitos son anormalmente sensibles a la activación por varios estímulos no inmunitarios. Y por último, la incidencia de muchas enfermedades alérgicas está aumentando en los países desarrollados y parece que está relacionada con una disminución de las infecciones durante las fases tempranas de la vida. Bien, ahora hablaremos de las manifestaciones tanto clínicas como patológicas. La reacción desencadenada por la IgE tiene a menudo dos fases, la cual es la respuesta inmediata y la fase tardía. En la respuesta inmediata se estimula por el contenido del gránulo del mastocito y los mediadores lipídicos, y esta se caracteriza por la vasodilatación, fuga vascular y espasmo del músculo liso. Esta generalmente es evidente de los 5 a los 30 minutos después de la exposición a un alérgeno y va a desaparecer más o menos a los 60 minutos. En la segunda fase de reacción tardía, esta va a estar estimulada por las citocinas, que van a establecerse de 2 a 8 horas después y puede durar también varios días y se va a caracterizar por la inflamación, así como destrucción tisular, como el daño de las células epiteliales mucosas. Las células inflamatorias dominantes en la reacción de la fase tardía son los neutrófilos, los eosinófilos y los linfocitos, en especial los linfocitos Th2. En este cuadro podemos observar algunos ejemplos de trastornos causados por la hipersensibilidad inmediata. Tenemos 4 síndromes clínicos. El primero es la anafilaxia. Esta puede deberse a fármacos, picaduras de abejas o también por alimentos. En cuanto a sus manifestaciones clínico-patológicas, va a haber una reducción de la presión arterial, que va a ser causada por la dilatación vascular, la obstrucción de la vía respiratoria por edema laríngeo. Como segundo tenemos el asma bronquial. Esta va a manifestarse por medio de la obstrucción de la vía respiratoria, causada por la hiperactividad del músculo liso bronquial, inflamación y lesión tisular causada por reacción de la fase tardía. Está la rinitis alérgica y también la sinusitis. En esta va a haber aumento de la secreción de moco, inflamación de la vía respiratoria superior y también de los senos. Y por último, alergias a alimentos. En esta se va a presentar el aumento del peristaltismo debido a la contracción de los músculos intestinales, lo cual va a provocar vómito y diarrea. Bueno, ahora dando un resumen sobre todo lo que es en cuanto a la hipersensibilidad inmediata tipo 1, esta se le conoce también como reacción alérgica o alergia. Esta va a ser inducida por antígenos ambientales, que son los alérgenos, y estimulan fuertes respuestas Th2 y la producción de IgE en personas con predisposición génica. La IgE cubre a los mastocitos al unirse al receptor FcRI y la reexposición al alérgeno lleva al entrecruzamiento de la IgE y el FcRI, la activación de los mastocitos y la liberación de mediadores. Los principales mediadores van a ser la histamina, las proteasas y también otros contenidos del gránulo, las prostaglandinas, leucotrienos y también las citocinas. Los mediadores que van a ser responsables de las reacciones vasculares y del músculo liso inmediatas y la reacción de fase tardía, que es la inflamación. Y las manifestaciones clínicas pueden ser tanto locales como sistémicas y van desde una rinitis ligera, que puede ser molesta, hasta también lo que es la anafilaxia, que es algo mortal. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades mediadas por inmunocomplejos, que es la hipersensibilidad de tipo 2. Los trastornos por hipersensibilidad mediados por anticuerpos tipo 2 se deben a anticuerpos que son dirigidos contra antígenos diana situados en la superficie de las células
o también otros componentes tisulares. Los antígenos pueden ser moléculas normales intrínsecas a las membranas celulares o de la matriz extracelular, o pueden estar absorbidos por antígenos exógenos, como por ejemplo los metabolitos de un fármaco. Estas reacciones van a ser la causa de varias enfermedades que son muy importantes. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de las enfermedades mediadas por anticuerpos? Bueno, los anticuerpos producen enfermedad al orientar las células hacia la fagocitosis, activar el sistema del complemento o interferir en las funciones celulares normales. Los anticuerpos que van a ser responsables suelen ser anticuerpos de elevada afinidad, que son capaces para activar al sistema de complemento y unirse a los receptores de Fc de los fagocitos. Los mecanismos van a ser 3, que es la opsonización y fagocitosis, también la inflamación y la disfunción celular mediada por anticuerpos. En la opsonización y fagocitosis, cuando las células circulantes como los eritrocitos o las plaquetas están cubiertas, es decir, están opsonizadas con autoanticuerpos, con o sin proteínas del complemento, las células se van a convertir en dianas para ser fagocitadas por los neutrófilos y también por los macrófagos. Entonces, estos fagocitos van a expresar receptores para las colas Fc de los anticuerpos IgG y para los productos de escisión de la proteína del complemento C3. Y van a usar estos receptores para poder unirse a partículas opsonizadas y así poder ingerirlas. Las células opsonizadas pueden eliminarse en el vaso y esta es la razón por la que la esplenectomía tiene utilidad clínica en algunas enfermedades mediadas por anticuerpos. En el mecanismo de inflamación, los anticuerpos unidos a los antígenos celulares o tisulares activan al sistema de complemento por la vía clásica. Los productos de activación del complemento realizan varias funciones, dentro de las cuales está el reclutamiento neutrófilo y de monocitos, lo cual va a inducir la inflamación en los tejidos. Los leucocitos también pueden activarse mediante la unión a sus ligando de los receptores para Fc, que van a reconocer a los anticuerpos unidos. La inflamación mediada por anticuerpos va a ser la responsable de lo que es la lesión tisular en algunas formas de glomerulonefritis, rechazo vascular en injertos de órganos y también en otras enfermedades. Y por último, la disfunción celular mediada por anticuerpos. En algunos casos, anticuerpos dirigidos contra una proteína del huésped van a alterar la regulación de funciones importantes sin causar directamente lo que es la lesión ni la inflamación celular. Por ejemplo, en la miastenia grave, los anticuerpos contra los receptores para la acetilcolina en las placas motoras del músculo esquelético van a inhibir la transmisión neuromuscular con la debilidad muscular resultante. Los anticuerpos también pueden estimular respuestas celulares excesivas. Bueno, aquí presentamos un cuadro donde vienen algunos ejemplos de enfermedades mediadas por anticuerpos de hipersensibilidad tipo 2. En este cuadro podemos ver lo que es la anemia hemolítica autoinmunitaria. El mecanismo de la enfermedad va a ser por medio de la opsonización y fagocitosis de eritrocitos, y las manifestaciones clínico-patológicas va a ser la hemólisis y anemia. También está púrpura trombocitopénica autoinmunitaria. El mecanismo va a ser opsonización y fagocitosis de plaquetas, y en las manifestaciones va a haber hemorragia. Está el pénfigo vulgar. Su mecanismo va a ser la activación mediada por anticuerpos de proteasas y rotura de adhesiones intercelulares, y las manifestaciones van a ser vesícula cutánea, es decir, ampollas. Otro es la vasculitis causada por ANCA. El mecanismo va a ser desgranulación del neutrófilo e inflamación, y en las manifestaciones va a ser vasculitis. También está el síndrome de Goodpasture, el cual va a tener mecanismo
de la enfermedad va a ser la inflamación mediada por el receptor para el complemento y el receptor de FC, y las manifestaciones van a ser nefritis, hemorragia pulmonar. La fiebre reumática aguda, su mecanismo va a ser inflamación y activación del macrófago, y en manifestaciones va a haber miocarditis y artritis. La miastenia grave, el mecanismo va a ser el anticuerpo inhibe la unión de la acetilcolina y también inhibe los receptores, y va a haber debilidad muscular y parálisis. En la enfermedad de Graves, que es también el hipertiroidismo, su mecanismo va a ser por medio de la estimulación mediada por el anticuerpo de los receptores para la TSH, y las manifestaciones pues va a ser hipertiroidismo. Y por último, la anemia perniciosa. Su mecanismo va a ser neutralización del factor intrínseco, menor absorción de la vitamina B12, y las manifestaciones va a ser eritropoyesis alterada y anemia. Bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades que son mediadas por inmunocomplejos. Hipersensibilidad de tipo 3. Los complejos antígeno-anticuerpo inmunitarios que se forman en la circulación pueden depositarse en lo que son los vasos sanguíneos, lo que lleva a la activación del complemento y a la inflamación aguda. Los complejos pueden formarse en lugares donde se ha plantado antes el antígeno, lo cual se llama inmunocomplejos in situ. Esto puede ser pero con menor frecuencia. Los antígenos que forman inmunocomplejos pueden ser exógenos, como por ejemplo alguna proteína extraña que se inyecta o se produce o que va a producir un microorganismo infeccioso, o endógenos. Si la persona produce el anticuerpo contra antígenos propios, es decir, autoinmunidad. Las enfermedades mediadas por inmunocomplejos suelen ser sistémicas, pero también afectan de forma más preferente al riñón, lo que se conoce como glomerulonefritis. También afecta articulaciones, que es en el caso de la artritis, los vasos sanguíneos pequeños, en el caso de la vasculitis, y todos ellos pues surgen en lugares frecuentes de depósito de inmunocomplejos. Y bueno, aquí también tenemos otro cuadro que nos va a presentar algunos ejemplos de enfermedades mediadas por inmunocomplejos. Está el lupus eritematoso sistémico. Las manifestaciones clínico-patológicas van a ser nefritis, lesiones cutáneas, artritis, entre otras. También está la glomerulonefritis postetrocócica, y las manifestaciones clínico-patológicas van a ser nefritis, la panarteritis nudosa. En las manifestaciones van a ser vasculitis sistémica, artritis reactiva, que va a presentar artritis aguda, enfermedad del suero, que va a presentar artritis, vasculitis y nefritis, y por último la reacción de Artus, que va a presentarse por medio de vasculitis cutánea. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas enfermedades sistémicas por inmunocomplejos. Un ejemplo es la enfermedad del suero aguda. Esta va a ser el prototipo de una enfermedad sistémica por inmunocomplejos. La patogenia de las enfermedades sistémicas por inmunocomplejos puede dividirse en 3 fases, que es la formación de inmunocomplejos, depósito de inmunocomplejos y también la inflamación y lesión tisular. Bueno, en cuanto a la formación de inmunocomplejos, la introducción de un antígeno proteico desencadena una respuesta inmunitaria, la cual va a dar lugar a la formación de anticuerpos, generalmente una semana después de la inyección de la proteína. Estos anticuerpos se van a secretar en la sangre, en la cual van a reaccionar con el antígeno aún presente en la circulación, y por ende van a formar complejos antígeno-anticuerpo. Por otro lado, en la fase de depósito de inmunocomplejos, en esta fase los complejos antígeno-anticuerpo circulantes se van a depositar en varios tejidos.
Todavía no se conocen los factores que van a determinar si la formación de los inmunocomplejos darán lugar al depósito tisular y a la enfermedad, pero lo que sí se sabe es que las principales influencias parecen ser las características de los complejos y las alteraciones vasculares locales. En general, los complejos de tamaño intermedio que se forman cuando el antígeno está en ligero exceso son los más patógenos. Y bueno, la última fase, que es la inflamación y lesión tisular. Una vez que ya están depositados en los tejidos, los inmunocomplejos inician una reacción inflamatoria aguda a través de la activación del complemento y su unión a receptores para el FC de los leucocitos. Los anticuerpos suelen ser IgG o IgM. El consumo de complemento durante la fase activa de la enfermedad va a reducir las concentraciones séricas de C3, lo que puede usarse como un marcador de la actividad de la enfermedad. Durante esta fase, aproximadamente 10 días después de la administración del antígeno, aparecen las manifestaciones clínicas como la fiebre, urticaria, dolor articular como artralgia y el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos y también lo que es la proteinuria. Y bueno, en cualquier lugar que sea en donde se depositen los complejos, el daño tisular va a ser similar. Ahora vamos a hablar de las enfermedades mediadas por linfocitos T, que es la hipersensibilidad de tipo 4. Varios trastornos autoinmunitarios, así como reacciones patológicas frente a sustancias químicas ambientales y microbios persistentes, se deben a los linfocitos T. Hay dos tipos de reacciones de linfocitos T que pueden causar lesión tisular y también la enfermedad. Uno es la inflamación mediada por citocinas, en la que las citocinas las producen sobre todo los linfocitos T, CD4. Y la segunda, que es la citotoxicidad celular directa, que esta está mediada por los linfocitos T, CD8. Bueno, en la inflamación mediada por linfocitos T, CD4, en las reacciones de hipersensibilidad mediada por los linfocitos T, CD4, las citocinas producidas por los linfocitos T inducen a la inflamación, que puede ser crónica y también destructiva. El prototipo de inflamación mediada por el linfocito T es la hipersensibilidad de tipo retardado, una reacción tisular a los antígenos administrados a una persona que ya está inmunizada. En esta reacción, un antígeno administrado en la piel de la persona previamente inmunizada da lugar a la reacción cutánea, detectable aproximadamente en 24 a 48 horas. Es por eso que se le da el término de tardía, al contrario de la hipersensibilidad inmediata. Y bueno, un ejemplo clínico es en la reacción a la tuberculina, conocida en medicina clínica como prueba cutánea con PPD, que se produce mediante la inyección cutánea del derivado proteico purificado, también llamado tuberculina, un antígeno que contiene una proteína del bacilo Mycobacterium tuberculosis. El sujeto, la persona que ya ha estado expuesta, va a presentar un enrojecimiento e induración en la zona aproximadamente de las 8 a 12 horas después, que van a alcanzar un valor máximo en 24 a 72 horas, para después poder disminuir lentamente. Y bueno, desde el punto de vista morfológico, la hipersensibilidad de tipo retardado se va a caracterizar por la acumulación de células mononucleares, sobre todo de linfocitos TCD4 y macrófagos alrededor de las vénulas, lo que produce un manguito perivascular. Y el otro tipo de reacción es la citotoxicidad mediada por linfocitos TCDB. En este tipo de reacción mediada por los linfocitos T, los linfocitos CD8
matan a las células diana que expresan el antígeno. Y bueno, la destrucción tisular llevada a cabo por los linfocitos puede ser un componente muy importante en el caso de algunas enfermedades mediadas por los linfocitos T, como por ejemplo en la diabetes tipo 1. Bueno, aquí tenemos un cuadro que presenta las enfermedades mediadas por los linfocitos T. Está la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis y sensibilidad de contacto. También está la especificidad de los linfocitos T patogénicos. ¿Cuáles son los principales mecanismos de lesión tisular de estas patologías? Y también las manifestaciones clínico-patológicas de cada una de ellas. En cuanto a las enfermedades autoinmunitarias, autoinmunidad se va a referir a las reacciones inmunitarias contra antígenos propios. Se estima que las enfermedades autoinmunitarias afectan por lo menos del 1 al 2% de la población estadounidense. Y este tipo de enfermedades pueden ser específicas de órgano, en el cual las respuestas inmunitarias se van a dirigir contra un órgano o tipo de célula en particular y va a dar lugar a una lesión tisular localizada. Y en cuanto a las sistémicas, son caracterizadas por lesiones en muchos órganos. Y, por ejemplo, en las enfermedades sistémicas debidas por inmunocomplejos y autoanticuerpos, las lesiones van a afectar principalmente a lo que es el tejido conjuntivo y a los vasos sanguíneos de los órganos afectados. Por lo tanto, estas enfermedades se van a llamar enfermedades del colágeno vascular o enfermedades del tejido conjuntivo. Y en este cuadro tenemos enfermedades autoinmunitarias. En cuanto a las específicas de órgano, enfermedades mediadas por anticuerpos están la anemia hemolítica autoinmunitaria, trombocitopenia autoinmunitaria, gastritis atrófica autoinmunitaria de la anemia perniciosa, miastenia grave, enfermedad de Graves y el síndrome de Gut-Pasteur. Y en cuanto a las sistémicas mediadas por anticuerpos, está el lupus eritematoso sistémico. Ahora, enfermedades mediadas por linfocitos T específicas de órganos está la diabetes mellitus tipo 1 y esclerosis múltiple. Y en cuanto a enfermedades sistémicas mediadas por linfocitos T está la artritis reumatoide y esclerosis sistémica, que es la esclerodermia, y también el síndrome de Sjögren. Y por último, las enfermedades de posible mecanismo autoinmunitario específicas de órgano están enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. También está la cirrosis biliar primaria y hepatitis autoinmunitaria crónica activa. Y de las mismas, por posible mecanismo autoinmunitario pero de forma sistémica, está la panarteritis nudosa y miopatías inflamatorias. Bueno, ahora vamos a explicar los tipos de tolerancia. Son 3: tolerancia inmunitaria, tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia inmunitaria es un estado de falta de respuesta frente a un antígeno que se induce mediante la exposición de linfocitos específicos a ese antígeno. ¿Y a qué hace referencia la autotolerancia? Bueno, pues se refiere a la falta de reactividad inmunitaria a los antígenos tisulares propios. Ahora, la tolerancia central es el principal mecanismo mediante el cual se elimina, es decir, hay muerte inducida por el antígeno de los linfocitos T y B autorreactivos durante su maduración en los órganos linfoides centrales generadores, es decir, en el timo para los linfocitos T y en la médula
ósea para los linfocitos B. Por ejemplo, en el timo se procesan muchos antígenos proteicos autógenos, es decir, propios, que son presentados por CPA tímicas. Entonces, cualquier linfocito T inmaduro que se encuentre con un antígeno propio va a sufrir de apoptosis, que es un proceso llamado eliminación o selección negativa. Y los linfocitos T que completan su maduración están, por tanto, desprovistos de linfocitos autorreactivos. Y por último, la tolerancia periférica. Varios mecanismos silencian a posibles linfocitos T y B autorreactivos en los tejidos periféricos. Estos se han definido en el caso de los linfocitos T. Estos mecanismos incluyen los siguientes, que es la anergia, eliminación por apoptosis y supresión por linfocitos T reguladores. En el caso de la anergia, este término se refiere a la inactivación funcional en lugar de la muerte de los linfocitos que induce el encuentro con antígenos bajo ciertas condiciones. Ahora, en la supresión por linfocitos T reguladores, una población de linfocitos T llamados linfocitos T reguladores actúa evitando reacciones inmunitarias contra antígenos propios. Los linfocitos T reguladores se desarrollan sobre todo en el timo, pero también pueden inducirse en los tejidos linfáticos periféricos. Y por último está la eliminación por apoptosis. Los linfocitos T que reconocen antígenos propios pueden recibir señales que van a promover su muerte por apoptosis. Ahora, ¿cuáles son los factores génicos en la inmunidad? La mayoría de las enfermedades autoinmunitarias son trastornos multigénicos complejos. Hay muchas pruebas de que los genes heredados intervienen en el desarrollo de las enfermedades autoinmunitarias. Y bueno, aquí hay 3 puntos o 3 factores que son muy importantes. El primero es que las enfermedades autoinmunitarias tienen tendencia a discurrir en familias y hay una mayor incidencia de las mismas enfermedades en los gemelos monocigóticos que en los disigóticos. Otro factor es que varias enfermedades autoinmunitarias están ligadas al locus de los antígenos leucocitarios humanos, especialmente a los alelos de la clase 2. Y bueno, la frecuencia de una enfermedad en las personas con un alelo particular de los antígenos leucocitarios humanos, comparada con la de los que no han heredado ese alelo, se llama cociente de probabilidades o riesgo relativo. Y bueno, el último factor es que los estudios de asociación pangenómicos y los estudios de ligamento en familias han revelado que muchos polimorfismos genéticos se van a asociar a diferentes enfermedades autoinmunitarias. Algunas de estas variantes génicas son específicas de ciertas enfermedades, pero muchas de las asociaciones se observan en múltiples trastornos, lo que va a indicar que afectan a mecanismos generales de la regulación inmunitaria y la autotolerancia. Bueno, en esta diapositiva se muestra una tabla de la asociación entre alelos de los antígenos leucocitarios humanos y enfermedades inflamatorias. Se muestra las enfermedades, el alelo de los antígenos leucocitarios humanos y el cociente de probabilidades. Aquí vamos a ver el papel de las infecciones, de la lesión tisular y de otros factores ambientales. Varios microbios, incluidos bacterias, micoplasmas y virus, se han considerado desencadenantes de la autoinmunidad. Los microbios pueden inducir reacciones autoinmunitarias por varios mecanismos. 1. Las infecciones microbianas con la necrosis tisular resultante y la inflamación pueden estimular la expresión de moléculas coestimuladoras en la CPA en el tejido, lo que va a favorecer así una rotura de la tolerancia de linfocitos T y su consiguiente activación. Otro es que los virus y otros microbios pueden compartir
epítopos con reactividad cruzada con antígenos propios, y por este motivo las respuestas inducidas por el microbio pueden extenderse a los tejidos propios, un fenómeno llamado mimetismo molecular. Y un ejemplo de una reacción cruzada inmunitaria patogénica es la cardiopatía reumática, en la cual una respuesta de anticuerpos contra los estreptococos muestra reactividad cruzada con antígenos cardíacos. Y bueno, como un pequeño resumen o síntesis de la tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. La tolerancia, es decir, la falta de respuesta a los antígenos propios, va a ser una propiedad fundamental del sistema inmunitario, y la rotura de la tolerancia es la base de las enfermedades autoinmunitarias. Está la tolerancia central, tolerancia periférica. En la central, los linfocitos T y B inmaduros van a reconocer antígenos propios de los órganos linfoides centrales, generadores. Estos mueren por apoptosis. En el linaje de los linfocitos B, parten de los linfocitos autorreactivos, cambian a nuevos receptores para el antígeno que no son autocorrectivos. Y en cuanto a la tolerancia periférica, los linfocitos maduros que reconocen a los antígenos propios en los tejidos periféricos se van a volver inactivos, es decir, anérgicos, y son suprimidos por los linfocitos T reguladores o mueren por apoptosis. Y como último punto, los factores que llevan a un fracaso de la autotolerancia y el desarrollo de la autoinmunidad van a ser herencia de genes de predisposición que interrumpen diferentes vías de tolerancia, y 2, las infecciones y las lesiones tisulares que exponen los antígenos propios y activan a las CPA y a los linfocitos en los tejidos. Y bueno, por último, en este cuadro están las variantes génicas diferentes a los antígenos leucocitarios humanos asociadas a enfermedades autoinmunitarias. Están los posibles genes implicados tanto en la regulación inmunitaria como los genes implicados en las respuestas inmunitarias frente a los microbios. Están las enfermedades también, y la función propuesta de la proteína codificada y papel de mutación polimorfismo de la enfermedad.